Música de fondo y tal rollo. Oílo. El free. La tribología es la ciencia que estudia la fricción, el desgaste y la lubricación. Esto con el fin, pues, de reducir gastos, ¿no? Esto se logra cuando, por ejemplo, en una lubricación, al lubricar un rodamiento va a ocupar menos energía para moverse, por lo tanto eso se reduce, pues, que va a utilizar menos energía, ¿no? Y pues a su vez va a utilizar menos dinero bueno, van a pagar menos de luz, ¿no? Bueno, de electricidad, más que nada. Y también sería con la fricción y el desgaste, ¿no? Eso es lo que quiere lograr la tribología. La tribología tiene diversas ramas. Una de ellas es la tribociencia, que es la rama de la tribología que se encarga de estudiar los sistemas tribológicos basados en la mecánica, la física y la química. La tribotecnia es una rama de la tribología que estudia los sistemas tribológicos, pero se basa en el diseño, que agarra lo que es la fricción y el desgaste. Se encarga de hacer materiales, partes que tengan menos fricción y que resistan más a lo que es el desgaste. La tribotecnología, pues es casi como la tribotecnia, sin embargo, en esto ya se encarga de hacer sistemas, ya todo un sistema que lo hace más resistente al desgaste y con menos fricción. Por ejemplo, en la tribotecnia, solo sería un puro engrane, y en la tribotecnología ya sería todo el conjunto de engranes que hacen moverse, que hacen hacer un desplazamiento. La tribomanutención, pues es la organización la que se encarga de dar el plan de mantenimiento, cuándo se va a realizar la lubricación, cómo se debe realizar la lubricación. La fricción es la resistencia al movimiento. Hay diversos tipos de fricción. Hay unos donde no es necesario que se mueva el material, ya que con intentar moverlo, pues ya se está generando una fricción, que es la resistencia al movimiento, ¿no? Tipos de fricción. Existe la fricción estática. Esta se crea con pequeños microdesplazamientos que no es necesariamente que lleguen al movimiento, y es donde se está generando la fricción estática, ya que sin necesidad de crear el movimiento, pues ya hay fricción, ¿no? Sin necesidad de que se mueva, y eso se le llama fricción estática. La fricción dinámica es cuando dos objetos que se encuentran en movimiento, pues ahí hay un movimiento relativo, ¿no? Y que, pues sí, que hay fricción entre ellos en ese movimiento. La fricción seca es aquella que no ocupa lubricación. Antes se creía que, bueno, en las empresas no decían que la fricción entre más pequeña fuera era mejor. Sin embargo, la tribología nos dice que la fricción no es buena ni es mala, todo depende en qué lo pienses utilizar o el punto de vista que le quieras dar. Porque si nos vamos a una empresa donde quieren hacer mover un rodamiento, pues sí ocupan la menor fricción posible. Sin embargo, si quieres hacer frenar un carro y la fricción es mínima, pues aunque pises el freno, el carro va a seguir avanzando y no se va a frenar. La fricción lubricante es cuando ocupas un lubricante pues sí, que ocupas un lubricante, ¿no? Que existe un lubricante, un material que hace que reduzca la fricción. Desgaste. Es la destrucción y desprendimiento de material de la superficie. Existen diversos tipos de desgaste. Existen tipos de desgaste. Por lo regular, todos se comportan de la misma forma, se comienzan a desgastar, sin embargo, se desgastan igual, pero se conocen diferentes, ¿no? Dependiendo de cómo sea el desgaste.
Está el desgaste por adhesión. Este es cuando dos materiales que, que se están tocando y tienen una fricción fuerte, pues el material se comienza a deformar. Llega la deformación plástica o elástica. La deformación elástica es cuando todavía no se excede la fuerza y puede llegar a su estado inicial, a su estado como estaba. O la plástica es cuando se excede esa fuerza y el material ya queda deformado. El desgaste por abrasión es cuando objetos externos pues se comportan como lijas, por ejemplo, dentro de un rodamiento y comienzan a desgastar lo que sería la pieza de forma como si fuera una lija. El quebranto superficial, pues es cuando llega la fatiga del material al estar en fricciones altas y se comienzan a hacer grietas al material. La corrosión, pues es una capa de oxidación y esta se comporta como una lija y podría hacerse pues un desgaste por abrasión. Bueno, como ya habíamos mencionado, la tribología lo que busca es ahorrar energía y por lo que se traduce en ahorrar pues dinero económicamente. La lubricación nace como respuesta natural a los fenómenos de desgaste y fricción, perdón. ¿Por qué? Si tenemos una fricción extremadamente alta, por consecuencias tendremos un desgaste, en lo cual nos ocasiona reducir la vida útil del rodamiento del engrane en el cual se le está aplicando el movimiento y reducir la vida útil de las máquinas que estemos utilizando. Bueno, la lubricación consiste en colocar una película lubricante entre dos superficies para disminuir la fricción y con esto evitar el desgaste de los materiales. Tenemos en la lubricación diferentes tipos de lubricación. Podemos tener una lubricación hidrodinámica, la cual se basa en tener una película gruesa de lubricante que se genera por la velocidad y la carga, y esta debe ser constante, porque de no ser así podemos pasar a una lubricación límite. La lubricación límite se caracteriza por ser una película lo más delgada posible y se dice que existe un contacto parcial entre los metales. También tenemos una lubricación hidrostática. En esta consiste en inyectar a presión el lubricante. Pero ¿cómo determinamos qué tipo de lubricación o en qué tipo de lubricación estamos? Bueno, esta se puede determinar con el espesor específico de la película, que es lambda. ¿Cómo determinamos este factor? Es espesor de la película sobre la rugosidad superficial. Si nosotros contamos con una lambda pequeña, podremos tener una lubricación límite, y si contamos con una lubricación grande, tendremos una lubricación hidrodinámica. Pero ¿qué tan pequeña o qué tan grande para poder saber? Bueno, para podernos dar una idea, se dice que se tiene una lubricación límite cuando tenemos una lambda menor a 1, una lubricación mixta cuando tenemos una lambda mayor que 1, pero igual o menor que 4, y una lubricación hidrodinámica cuando lambda es mayor que 4. Dentro de la lubricación hidrodinámica se encuentra la lubricación elastohidrodinámica, la cual debe ser mayor de 4, pero menor de 10. Y así es como se determina qué tipo de lubricación existe en el equipo o en un rodamiento, cojinete, ¿no? O lo que se esté aplicando. En este caso, como ya les había mencionado, la lubricación hidrodinámica consiste de crear una capa gruesa y se desarrollan presiones por encima de los 50,000 PSI. La lubricación hidrodinámica se descubrió en un experimento cuando a un cojinete se le puso lubricante y se le dejó un orificio en la parte superior. Entonces, al empezar el movimiento, miraron que la lubricación o el lubricante salía por ese orificio. Se le intentó poner un tapón, pero igual, por la presión que se generaba dentro del cojinete, salía expulsado el tapón, por lo cual los que estaban realizando el estudio decidieron colocar un manómetro y se dieron cuenta que las presiones eran demasiado elevadas, y es bajo el principio que se basa este tipo de lubricación, crear una presión alta para que exista esa capa gruesa entre las dos superficies.
La lubricación límite, como ya les había mencionado, se puede pasar de una lubricación hidrodinámica a una lubricación límite cuando hay una caída de velocidad o no se mantiene constante la carga, porque puede aumentar o disminuir y puede afectar, y entonces contaremos con una lubricación límite. Y como también les había mencionado, pues la película pues es muy delgada y existe un contacto entre metal-metal. En esta no importa tanto la viscosidad, sino la composición química del lubricante. En la lubricación hidrostática, pues esa consiste en bombear aceite a presión entre dos superficies. Cabe recalcar que en la lubricación hidrodinámica también podría aplicarse el lubricante mediante presión. Sin embargo, lo que comúnmente se hace es que el propio sistema te brinde esa presión, por lo tanto ya no es tan necesario. Este tipo de lubricación maneja unos coeficientes de fricción bajos y a continuación le muestro unos ejemplos de cómo se vería. Por ejemplo, en el primer caso tenemos una lubricación hidrostática y durante el arranque el aceite se introduce a presión para elevar el rotor. También contamos con una lubricación límite, que es el que está en el centro, y en el otro lado contamos con la lubricación hidrodinámica. Bueno, la tribología, como ya les había mencionado, busca disminuir el desgaste, puesto que está reemplazando las piezas, pues sí está canijo, ¿no? Porque aumenta los precios. Por lo tanto, los lubricantes, como parte general, los maneja o los clasifica por líquidos, semisólidos y sólidos. Los líquidos, pues son los aceites, semisólidos, las grasas, y los sólidos, el tungsteno y el molibdeno, entre otros. También los clasifica por su naturaleza, minerales sintéticos. Cabe mencionar que hay otros tipos de clasificaciones, pero ya son específicas, como la ISO, la SAE, la API. Y la tribología tiene sus recomendaciones al momento de emplear un lubricante, puesto que una mala elección de lubricante puede traer, en vez de beneficios, sino podría traer perjuicios. ¿Por qué? Porque si no conocemos tanto las propiedades físicas y químicas de los lubricantes, podemos dañar el equipo. Por lo tanto, tenemos que checar punto de goteo, punto de inflamación, punto de penetración, entre otras recomendaciones o especificaciones de cada lubricante, según sea el equipo que se vaya a utilizar y se esté empleando. Por otra parte, tenemos los objetivos de la tribología, la cual se basa en tres partes, en tres objetivos que debe cumplir la tribología, los cuales es el ahorrar energía, ahorrar materiales y materias primas. El otro sería explotar los sistemas tribológicos. Dale. Como primer punto tenemos el ahorrar energía, que sería el principal objetivo que tiene la tribología, el cual nos dice que del 30% al 50% de la energía que se produce en las máquinas se pierde debido a la fricción. Y debido a esto, para solventar el ahorro de energía, nos dice que existen dos formas de hacerlo. La primera, y la cual se llama vía directa, es la que se basa en la disminución del coeficiente de fricción. Para eso les voy a comentar un ejemplo, el cual nos dice que gracias al mejoramiento tribológico, basándose en el cambio de material y un cambio de lubricante, nos dice que esto conlleva a que haya una disminución de coeficiente de fricción y un ahorro de energía, para así solventar lo que viene siendo el objetivo de la tribología, el cual es el ahorro de energía. Les voy a comentar lo que dice el ejemplo. Nos dice que gracias al mejoramiento tribológico de los cojinetes de deslizamiento de un turbogenerador de 500 megawatts de potencia, se logró una disminución de las pérdidas de fricción de alrededor de 1 megawatt.
El cambio del material de las chumaceras de los molinos de las centrales azucareros originó una disminución del coeficiente de fricción de 0.08 a 0.068, lo que representa un ahorro de 52 megawatts hora molino zafra, algo así. Del mismo modo, para los materiales originales, un cambio del lubricante trajo consigo una disminución del coeficiente de fricción de 0.08 a 0.66 y un correspondiente ahorro de energía de 77 megawatts hora molino zafra. Con esto cumplimos la primer vía de ahorro de energía, el cual sería la vía directa. La segunda vía que tenemos sería el ahorro de energía, la cual está determinada con la durabilidad de los materiales tribológicos con los que cuenta dicha maquinaria, ya que gracias a esto se disminuye el consumo energético en la fabricación y reparación de dichos elementos de una determinada máquina. Como segundo objetivo tenemos lo que viene siendo el ahorro de materias primas y materiales, el cual nos dice que del 80% y el 90% de los elementos de determinadas máquinas se cambian el material debido al desgaste que ocurre dentro de estas máquinas. También nos dice que el ahorro de este se puede lograr si, ¿qué? Si se utiliza tecnología tribológica, la cual nos ayuda al cambio de materiales a la hora de fabricar elementos de las máquinas y lubricantes para así dar un tipo de mejor calidad de vida a dichas máquinas industriales. Dale. Aquí, como podemos observar, tenemos los sistemas tribológicos, que el cual sería el tercer punto para que se cumpla lo que es la tribología, el cual, si podemos observar la imagen que está en la parte derecha, que nos dice lo que son los componentes de la tribología, el cual está compuesto por un contracuerpo, un cuerpo base, una sustancia intermedia y un medio circundante, de los cuales se los voy a escribir lo que significa cada uno. Por ejemplo, primeramente tenemos el cuerpo base, el cual es conocido como la materia antifricción o friccionante. Como por otra parte tenemos el contracuerpo, el cual este es el cuerpo que contacta el elemento base y está caracterizado por ser la pieza con mayor complejidad tecnológica. Esto quiere decir que tiene mayores dimensiones, mayor dureza y entre otras cualidades, etcétera. También tenemos por otra parte lo que es la sustancia intermedia, lo que podemos ver en la imagen al lado derecho, que sería la parte roja de ahí de la imagen, que pues en este caso está determinada por el tipo de lubricante que se va a emplear en dicho sistema tribológico. También por otra parte tenemos lo que viene siendo el medio circundante, el cual sería como que el proceso de desgaste, y este se caracteriza a la estructura del sistema tribológico, que vendría siendo como el ambiente en donde se emplea la tribología, donde se va a llevar a cabo aquel proceso tribológico. Continuo. En esta imagen tenemos, esto va a ser como que la introducción a lo que viene a continuación. Tenemos por un lado lo que son los factores de entrada, que nos dice que el tipo de movimiento está determinada por la carga, que es la que va a hacer, la carga es la fuerza que va a generar
el contracuerpo con el cuerpo base. También tenemos lo que viene siendo la amplitud, la frecuencia, la duración, la velocidad, que es la cual va a tener el contracuerpo, la velocidad que va a generar el contracuerpo con el cuerpo base. También tenemos lo que viene siendo la temperatura, la cual se va a generar a hacer ese funcionamiento tribológico. También tenemos un aporte de material como entrada. Por otra parte, tenemos los factores de salida, los cuales sería que vamos a tener movimiento, energía, información, materias y materiales, lo que vamos a tener de factor de salida. Debido a que va a haber interacciones, 4 interacciones entre 4 puntos, que vendrá siendo el contracuerpo, el cuerpo base, la sustancia intermedia y ¿qué otro? Y el medio circundante, como van a estar interactuando esos cuatro elementos, vamos a tener factores de pérdida, los cuales son dispersión y desgaste. Es lo que vamos a tener como factores de pérdida. También dentro de este proceso tribológico vamos a tener perturbaciones, las cuales van a generar vibraciones, suciedad y entre otras cosas. También tenemos como ejemplos tribológicos, guías, juntas, cojinetes, engranajes, retenes, embragues y frenos, entre otros. Y esto sería como que una introducción a lo que va a venir a continuación. ¿Vale? Ok. Aquí les voy a comentar lo que viene siendo los sistemas tribológicos basándonos en ejemplos cotidianos de la vida, pues de la vida diaria, pues lo que pudiéramos ver así en físico. Por ejemplo, contamos con mecanismos de aro camisa, sistemas de freno, engranajes y contactos eléctricos. De estos podemos tener como que en cuenta que el mecanismo de aro camisa tiene como función transmitir movimiento. Este transmite movimiento. Y los elementos del sistema que tiene tiene como base, como cuerpo base, tiene el aro. Como contracuerpo vendría siendo la camisa. Como sustancia intermedia vendría siendo el lubricante. Y el medio circundante vendría siendo el aire. Por otra parte tenemos los sistemas de frenos, los cuales pues los vemos en la vida cotidiana, pues como los frenos de un carro, los frenos de un camión, etcétera, entre otros, que tienen como función pues detener el movimiento de determinado vehículo, ya sea máquina o algo así, para frenarlo. También tenemos como sus elementos de este sistema, vendría siendo como el cuerpo base, vendría siendo la pastilla del freno, que vendría siendo, sí, las pastillas de freno. Como contracuerpo sería el disco. La sustancia intermedia vendría siendo en este caso no tiene. Y el medio circundante vendría siendo el aire. Y aquí en este caso podríamos confundir que si tuviera sustancia intermedia, pero no, porque lo pudiéramos confundir con el líquido para frenos, pero el líquido para frenos es para cumplir el sistema hidráulico que tienen los frenos, pero no quiere decir que esté en contacto con el disco y las pastillas de freno. No quiere decir que estén en contacto, sino no serviría lo que viene siendo el freno. Y por eso no hay que confundir esa parte como sustancia intermedia. También tenemos por otra parte lo que viene siendo los engranajes, en el cual como función tiene la transmisión de energía. Los elementos del sistema vendrían siendo como cuerpo base, vendría siendo la rueda conductora. El contracuerpo vendría siendo la rueda conducida. La sustancia intermedia vendría siendo
pues lo que viene siendo el tipo de lubricante que se vaya a emplear. Ya sea grasa o aceite, dependiendo de qué tipo de lubricante lleven los engranajes. El medio circundante pues vendría siendo el aire. Por otra parte tenemos también los contactos eléctricos. En el cual nos dice que como función tiene la transmisión de electricidad, transmitir electricidad. Tenemos como elementos de este determinado sistema, tenemos como el cuerpo base, tenemos el contacto móvil, el contracuerpo vendría siendo el contacto fijo, la sustancia intermedia vendría siendo el agente protector y el medio circundante vendría siendo lo que es el aire. Dale. Ok, verán, jóvenes, denme chancita. Voy a cerrar la sesión y la volvemos a abrir porque ya se va a cortar. Queda un minuto ahí de sesión. Entonces, la cancelo y volvemos a entrar. ¿Sale? Sí. Ok, Dale, les dale. envío ahorita el link entonces.